Les invito a abrir la palabra de Dios, Lucas capítulo 2, versículo 8 a su versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Damos gracias a Dios por su palabra. He aquí noticias favorables. Vamos a ver, he aquí noticias favorables. Y aquí la pregunta, mi amado hermano, es: ¿por qué se hace tan esperada esta época de la Navidad? ¿Por qué es tan esperada esta noticia para algunos, de nosotros? Porque ciertamente la época más esperada en nuestros tiempos es la Navidad. La época para muchos de gran alegría, que se gozan, que dicen, que están contando los días y dicen: wow, ya casi va a ser Navidad. Pues es esta época. Es una época tan bonita. Para otros puede ser no tan bonita. Hay algunos que incluso hay un rechazo para esta época, porque esta noticia de que el rey, el Mesías, iba a nacer, fue noticia de gran alegría para el pueblo de Judá. Por ejemplo, Simeón, que Dios le permitió no morir hasta que conociera al Mesías que ha de salvar al mundo. Pero para otros judíos, esta noticia ah, era desfavorable escucharla, era a causa de enojo. Como por ejemplo el rey Herodes, que es viéndose intimidado porque había de nacer el rey. Y sabes, el día de hoy quiero reflexionar en esta parte. ¿Qué hace tan esperada? ¿Qué hace que nosotros esperemos esta Navidad? ¿Qué hace que nosotros podamos esperar este acontecimiento? Fíjate que cuando era niño, esta época la esperaba con ansias. Y seguramente los niños me podrán escuchar y decir: sabes que yo también la espero con ansias, porque es cuando la familia se reúne, es cuando toda la familia se sienta a comer, los primos llegan, donde la familia llega de diferentes lugares, para que así podamos celebrar juntos. Y sí, claro, es una costumbre, por ejemplo, ir a la iglesia para escuchar al nacimiento del Señor Jesús. Sin embargo, creo que de niño lo más ansioso era poder probar la comida, abrir los regalos, jugar con los primos, ver a la familia que viene de diferentes lados. Para otras personas puede ser el aguinaldo, las vacaciones que se dan en esos tiempos, o que ya viene un familiar del extranjero de diferentes lados. Y ciertamente hay alguna similitud en nosotros con los judíos, porque ciertamente los judíos también estaban esperando esta noticia. Esperaban, pero ellos esperaban esta noticia para que fuera un libertador político el que naciera, un rey que los liberara de la opresión de los romanos, donde podría ser esta nación nuevamente independiente de todos sus alrededores. Sin embargo, ¿por qué la celebración? ¿Por qué la alegría? ¿Por qué el deseo de paz o de un ambiente favorable que se menciona en esta época? Porque deseamos felicidad, pues esto cabe decir que decimos feliz Navidad. Entonces vamos a ver estas noticias tan esperadas para el pueblo. He aquí noticias para cada una de nuestras vidas. Y estas noticias son dos cosas. Principalmente, estas noticias son favorables porque son de grande alegría, pero también son favorables porque dan paz a nuestras vidas, a nuestra alma, a nuestros corazones. Principalmente, noticias favorables de alegría, celebración, gozo, donde los pastores ciertamente pasan del temor de estar atemorizados a una alegría, a un festejo. Fíjate lo que dice el versículo: cuando la gloria del Señor resplandece sobre sus vidas.
cómo la gloria del Señor resplandece sobre la vida de los pastores. Y claro, era lógico pensar que los pastores tendrían que tener miedo por cuanto la gloria de Dios se les ha manifestado. Pero espera, porque en cuanto los pastores se dieron cuenta que el Señor Jesús, que Dios mismo se estaba comunicando con ellos, es decir, que había surgido un sentido de amistad, se fue todo temor, se desvanece todo temor. Pero aquí bueno, la libertad la reciben, pero aquí la pregunta es si hemos recibido esa libertad para comunicarnos con Dios. Los pastores recibieron esa libertad, esa grande alegría y perdieron todo temor porque Dios les había concedido platicar con ellos, comunicarse con ellos. Cuando se recibe esta libertad para que podamos comunicarnos con Dios, se desvanece y se va todo temor, se quita todo temor, porque y viene el gozo, la alegría. Estos pastores ciertamente eran humildes, y cuando digo humildes, dentro de la sociedad, gente no muy rica, gente pues en verdad no rica, era gente humilde en este sentido. Pero sin embargo, vamos a ver que el ángel que les mencionó. Aquí me provoca curiosidad porque el ángel les menciona que el Señor Jesús ha de nacer en la ciudad de David. Ha de nacer este niño en Belén. Ah, y los pastores, ¿tú crees que sabían los pastores que iban a nacer en la ciudad de Belén? Claro que sí. Los pastores sabían que iban a nacer en Belén, puesto que dice el profeta Miqueas, en Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Los pastores sabían que iba a venir el Mesías. Los pastores esperaban ese Mesías. Y los pastores, al momento que habían recibido esta noticia, el ángel les dijo que el Salvador, el Cristo, el Señor, había nacido. Había nacido el Señor Jesús. Pero ¿quién es este Salvador y de qué salvará al que llaman Jesús? ¿De qué nos salvará al que llaman Jesús? Ciertamente, de quien el profeta habló. Fíjate lo que dice Isaías, capítulo 61, versículo 1. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los quebrantados de corazón y a proclamar que los cautivos serán libertados y que los prisioneros serán puestos en libertad. ¿Sabes? Las noticias más esperadas por los judíos, como había dicho, no eran noticias de salvación de una manera espiritual, sino era algo más social. Algo donde la salvación para ellos tenía que ser política. Donde para poder convertirse en una nación independiente, los judíos tenían que entender que la salvación no iba a venir por algún político. Tenían que entender que la salvación no iba a venir por recursos económicos, que la salvación no viene por alguien adinerado, por una asociación o por alguna otra cosa. Y en nuestros tiempos, la salvación puede ser que más esperada en este año es que seamos libres de esta pandemia. Puede ser que la salvación para este tiempo, para nuestras vidas, es que seamos libres de esta pandemia. Se viene el rebrote y bueno, quizás esta es la salvación más esperada. Puede ser también de recursos económicos, que alguien me salve de mi economía que está en declive cada día. Puede ser de un mejor gobierno, la salvación para un mejor gobierno. Pero sabes, esta salvación que muchos anhelan, como los judíos, no es la principal que el Señor Jesús vino a dar. Esta salvación no es la principal que el Señor Jesús vino a dar. Pues el Salvador está entre nosotros. Pues sabes, esta salvación ha venido para nuestras vidas. Dios está entre nosotros, está entre los hombres, está
aquí, pero ¿para qué? ¿Para qué entonces vino este Salvador a anunciar que los cautivos iban a ser liberados, que iba a libertarnos de toda opresión? Ciertamente este Salvador vino para libertarnos tanto de la opresión del enemigo, para libertarnos de toda cautividad, para quitarnos todo temor y ya no ser más esclavos ni del temor ni del pecado. Porque el Salvador vino por ti y por mí, por aquellas personas que aún no conocen de Él, para libertarnos, para llevar nuestro pecado, Él, para que Él muriera en representación, en representación nuestra, para ya no ser más esclavos nosotros del pecado, para que podamos ver la salvación que el Hijo del Hombre traía para nuestras vidas, porque Él, como sabes, murió, no solamente se quedó siendo niño, sino creció en toda sabiduría, pero y fíjate que lo más sorprendente de nosotros es que tenemos a un Dios, pero no a un cualquiera, no un cualquier Dios, sino un Dios que se interesó tanto por nosotros, que nos dio un valor, pero no, y esto no es porque nosotros valgamos algo, sino porque como Jesucristo vino aquí a la tierra y se hizo carne, Él nos ha dado ese valor tan grande. Pues ¿qué valor puede tener una persona que ha pecado? ¿Qué valor puedo tener yo que soy un vil pecador? Jesucristo nos ha dado ese valor a cada uno de nosotros. Dios hecho carne para que podamos ver la salvación del Hijo del Hombre, porque Él es el único que puede librarnos de todas las cosas, porque Él ya murió en la cruz del Calvario para ser libre del alcoholismo, para ser libre de toda cautividad del pecado, para ser libre de la drogadicción, para ser libre de la depresión, libre del temor, porque Jesucristo todo esto ya lo llevó en la cruz del Calvario. Él entregó su vida por completa para que tú y yo podamos ser libres de todo temor y pasar del temor a una comunión con Dios, de pasar de un temor a una alegría para ahora tener el favor de Dios en nuestras vidas. Y una señal que da más el ángel a los pastores es que el ángel le dio una señal que se encontraría un niño envuelto en pañales en un pesebre. Así los pastores sabrían reconocer quién era. ¿Sabes algo que me interesa, me interesa y me causa alegría? Es la parte de que el Señor Jesús escogió exactamente ese tiempo para que el emperador romano, un poquito de historia, el emperador romano, mandó a todas las aldeas de todos los pueblos que se hicieran un censo y los que vivían los que vivían, por ejemplo, en Nazaret, como es la parte de José y María, tenían que ir a su ciudad natal para hacer el censo y por lo tanto fueron a Belén. Fíjate, algo sorprendente. Todo el lugar estaba repleto. Belén, Judea, estaba completamente repleto de todas las personas de las aldeas de alrededor. Y este es uno de los propósitos también, que tenía que ser anunciado que Jesús, el Hijo del Hombre, había nacido, Dios hecho carne. Y sabes, cuando los pastores se enteraron de esta noticia, hicieron dos reacciones rápidamente. Primero, saltaron de alegría y salieron deprisa a buscarlo. Salieron deprisa a buscarlo y después les anunciaban a toda persona que estaba con ellos. Y aparte de toda persona se fueron divulgando, anunciando lo que el profeta Isaías ya había mencionado en Isaías capítulo 9, versículo 6, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero, maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Nos podemos dar cuenta claramente que no era un niño cualquiera. No nació cualquier niño, sino un rey, el Señor Jesús. Pero principalmente nació en un pesebre. Él teniendo también la autoridad
para que el mismo palacio de Herodes fuera despojado, decidió nacer en un pesebre, mostrando que la victoria no es en un poder político, no es que haya una salvación política, no es que haya una salvación también económica, no es que haya una salvación de que se quite esta pandemia, sino que la salvación viene principalmente por parte del Señor Jesús, a lo que el Señor Jesús vino a rescatar a cada una de nuestras vidas. Nuestra vida completa, nuestro corazón. Y sabes, Dios ha hecho carne para traer salvación, para gobernar la vida de cada persona. ¿Sabes qué es sorprendente también? Fíjate que lo más asombroso no es tener un Dios. Lo más asombroso no es tener el conocimiento de un Dios, o de que existe un Dios, tener un conocimiento de que existe un Dios. Cualquiera tiene un conocimiento de que existe un Dios. Lo más asombroso entre nosotros es tener a un Dios que se hizo hombre para que por medio de su muerte pudiéramos gozar de tener una comunión con Él. Lo más asombroso de tener a nuestro Dios, al Señor Jesús, a nuestro Padre eterno, es que Él murió para que por medio de su muerte pudiéramos tener una relación, una comunión con Él. La pregunta aquí es, ¿nos comunicamos con Él? Ese Padre eterno que siempre ha existido, vino como un Padre. Fíjate, Padre eterno, vino exactamente como un Padre a buscar a sus hijos, a los hijos que se habían perdido. Tú y yo nos desviamos por nuestra propia concupiscencia, por nuestro propio pecado, pero sin embargo el Padre eterno, es decir, el Señor Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué asombroso, ¿no crees? Los pastores, por el gozo al momento de que recibieron esta noticia, provocó en ellos una acción de ir a buscarle y de anunciar su venida, de contar que había venido el Salvador. Lo que habían visto y escuchado, ellos lo proclamaron. Pregunta, ¿has conocido ya al Salvador de manera personal? ¿Has dejado que Jesucristo obre en tu vida? ¿Le conoces? Y si le conoces, ¿le sigues conociendo? Si no le conoces, es tiempo de conocerle. Y si le has conocido, ¿cómo está tu comunicación con Él? ¿Cómo te encuentras en tu relación con el Señor Jesús? Vuelvo a reiterar, no se trata de un Dios cualquiera. Se trata de un Dios que vino a morir por nosotros, para que por medio... Fíjate que el precio de la comunicación que nosotros tenemos con Él es su muerte, es su nacimiento, Dios hecho carne, es despojado de su gloria. ¿Cómo está tu comunicación con Él? ¿Le sigues conociendo? ¿Tienes una buena relación? ¿Vives con una relación con Él? Y la pregunta también es, ¿le predicas? Los pastores tuvieron dos reacciones. Ir a buscarle. ¿Le buscamos? Es decir, tenemos una relación con Él. Y la segunda, predicar. ¿Le predicamos? Le predicamos al Señor, predicamos del Señor Jesús, anunciamos el Evangelio a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros alrededores, que Dios ha nacido, murió, resucitó y ascendió y ahora prepara moradas para cada uno de nosotros en el reino de Dios y que por medio de Jesús podemos tener paz. Esto es muy hermoso, porque también estas noticias iban a traer paz, porque el Señor Jesús es príncipe de paz. Porque estas noticias son favorables, pero son de paz. Noticias favorables de paz. Los ángeles se unieron en grandes voces, cantando junto al ángel que les había anunciado gloria a Dios en las alturas y en el cielo paz y en la tierra gloria a Dios en las alturas, en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos
en quienes Dios se complace. La noticia que da paz es para gritar y decir gloria a Dios. Hay paz, pero esta paz, ¿cómo se consigue? ¿Cuál es esta paz que estaban anunciando los ángeles? La paz que anunciaban los ángeles es para aquellas personas que tienen una comunión con Dios, una paz para con Dios. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo se consigue esta paz? ¿Cómo podemos tener paz para con Dios? Pues la paz la tienen aquellos que han entregado sus vidas al Señor Jesús. La paz la tienen aquellos que han entregado sus vidas al Señor Jesús. ¿Has entregado tu vida al Señor Jesús? ¿Has creído en Él? Dice tan solo que si creyeres con todo tu corazón y le confesares, serás salvo. Pues la paz la tienen aquellas personas que han entregado su vida al Señor. Y también la pregunta es, ¿vives en paz? ¿Tu alma, tu corazón, tu vida, tu conciencia tiene paz para con Dios? La paz más importante es la paz que se tiene para con Dios. Esa es la paz más importante, tener paz para con Dios. Ha nacido el príncipe de paz, el único que puede darnos la paz para con Dios. Y esta paz, quiero decir lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, por lo tanto ya fuimos declarados justos al oír la palabra de Dios, ya fuimos declarados justos a los ojos de Dios por nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la fe tenemos paz para con Dios gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Esta paz es la más importante para nuestras vidas, tener paz para con Dios, gracias a la obra que hizo el Señor Jesús por nosotros, gracias a que al Señor Jesús, vino a hacerse hombre y a morir por cada uno de nosotros. Es tiempo de que entreguemos nuestras vidas. Y para quien no lo ha hecho, es tiempo de que se entregue al Señor Jesús. No importa la condición ciertamente en la que se encuentre, no importa la condición que te encuentres, no importa qué momentos estás pasando. No tienes que cambiar algo para venir al Señor Jesús. No, ven al Señor Jesús porque el Señor Jesús es perfecto en transformar las vidas antiguas a una nueva. El Señor Jesús cambia las vidas, nosotros no, el Señor Jesús sí. Además, esta paz la tienen aquellos cuya confianza está en el Señor Jesús. Mi amado hermano, ¿tienes paz en medio de las adversidades? ¿Tienes comunión con Dios? ¿Perseveras en la comunión con Dios? ¿Tu vida, tu confianza está depositada en Dios? ¿En el príncipe de paz? ¿En el que es el Padre eterno? ¿En el dador de la paz? ¿Tienes paz en medio de la enfermedad? ¿Tienes paz en medio de esta pandemia? ¿Tienes paz en la economía, aunque esté en declive? He aquí, estas noticias son favorables para cada uno de nosotros. El Salvador y el dador de la paz ha nacido y está entre nosotros. Este es motivo de cada día celebrar, hacer fiesta. Y hoy puedo decir feliz Navidad. Celebra, gózate en el Señor, porque el Señor Jesús ha nacido. Y si ha nacido en tu corazón, alégrate, porque el Señor nuestro Dios es el que nos da la paz. Y tenemos un Dios increíble, indescriptible, su amor es inconmensurable. Y estamos seguros de que si vivimos, podemos vivir para el Señor. Y si morimos, morimos para Dios. Y no importando en la condición en la que estemos, en angustia, en pandemia, en diferentes dificultades, en adversidad, enfermedad, sabemos que si vivimos, vivimos para el Señor. En medio de todas las dificultades, en medio de todo lo que pasamos, si vivimos, vivimos para el Señor. ¿Estás seguro que estamos viviendo para el Señor y no para nosotros, sino para el Señor? Festejamos porque tenemos gran gozo de que el Señor Jesús ha nacido en nuestros corazones.
Y vuelvo a reiterar para terminar, ¿tienes paz? Estas noticias que traen a tu vida, ¿estás en paz por su poder? ¿Ya has entregado tu vida a Cristo? ¿O vives turbado y vives desesperado? ¿Y cómo está tu familia? Estas noticias son favorables para nuestras vidas.